La verdad sí está súper moderno el aeropuerto, me está gustando mucho. No me lo esperaba así, yo me lo imaginaba con menos actividad y ya hay muchos establecimientos abiertos. Podemos ver eso. No lo puedo creer, voy completamente solo en el vuelo. No hay nadie, no hay ningún otro pasajero. Solamente está la tripulación. Cuando llegué me dijeron, bienvenido, usted es el único pasajero a bordo. Que Santa Lucía está cerrado por condiciones. Vamos a esperar unos minutos en la plataforma. Gracias. ¿Y no es peligroso para aterrizar? Pues las salas estaban congeladas. ¿En serio? Sí, los aviones estaban congelados cuando salimos de allá. Tras una larga pausa, el nombre de Mexicana de Aviación ha vuelto a surcar los cielos de México. Esta es mi inolvidable experiencia de vuelo con la aerolínea del Estado mexicano, la cual contribuye a la conectividad de México. Este viaje con Mexicana ha sido una odisea, pero deseo de todo corazón que le vaya bien, porque está uniendo a Tamaulipas y muchos lugares de México. Estoy sin boleto, sin número de reservación, porque me lo cancelaron en el último momento. Gracias. Bienvenido. Mis capitanes también los esperan. Claro. Les deseamos un excelente día. Saluden, capitanes. Hasta luego, bienvenidos. Hasta luego. Que pasen Gracias, un Micha. bonito viaje. Este viaje comienza desde el lugar que me vio crecer, Ciudad Victoria. Aunque es la capital de Tamaulipas, es una pequeña ciudad al norte de México, lo que ha sido todo un desafío para su enlace aéreo con otras partes de México. Sin embargo, gracias al esfuerzo de Mexicana tenemos una ruta que une a Ciudad de México, la misma que tomaré para presentar uno de mis documentales en Cuetzalan, Puebla. Buenos días, son las 7 de la mañana y hoy nos vamos a viajar con Mexicana de Aviación, la primera aerolínea mexicana que existió en toda la historia y hoy está de regreso en los cielos. Entonces vamos a ver esta experiencia de cómo es volar. Entonces estoy muy emocionado porque está conectando a Tamaulipas con la gran Ciudad de México. Y vamos a llegar a este nuevo aeropuerto, Felipe Ángeles, que no he tenido la oportunidad de conocer. Así que vamos a ver qué tal, cómo es volar otra vez con Mexicana después de 10 años que no está en los cielos. Vemos que el aeropuerto está desierto, casi no hay nadie. Vengan por favor a Tamaulipas, lo estamos esperando con los brazos abiertos. Es Tamaulipas. Está esto increíble. Increíble. Llegué a la sala de abordaje y no hay nadie. Estamos presenciando un bonito amanecer de tierras tamaulipecas. Estoy muy emocionado por tomar este vuelo. Si se preguntan por qué no hay nadie, es porque esta aerolínea apenas va operando. Y fue la verdad un poco complicado comprar los boletos porque la página estaba cayendo. Es su primera semana de inauguración. Es normal, yo creo que haya ese tipo de inconvenientes. Yo creo que poco a poco se van a ir llenando estos lugares. Va a haber más tamaulipecos volando y gente de Ciudad de México viniendo acá. Y por qué no, de otros países algún día. Este vuelo es operado por TAR. TAR es una aerolínea que es de Querétaro. Si bien Mexicana de Aviación pues es del Estado mexicano, está apoyando de esta aerolínea para operar varios de sus destinos, especialmente los destinos pequeños como nuestro estado. Algo que me llama la atención es cómo presentan el boleto. Está escrito con pluma y en lugar de ver el logo de Mexicana vemos el logo de TAR, que es esta aerolínea de Querétaro. La aerolínea del Estado mexicano es una propiedad del Gobierno de México, creada en 2023, y que tras la compra de la marca comercial de la antigua aerolínea se le conoce con el nombre de Mexicana de Aviación. No lo puedo creer, voy completamente solo en el vuelo. No hay nadie, no hay ningún otro pasajero. Espero que esto cambie para el medio ambiente. Estamos a punto de despegar, ya finalmente en el avión. Miren qué bonito. No hay nadie más, solamente está la tripulación. Cuando llegué me dijeron, bienvenido, usted es el único pasajero a bordo. Bueno, es la primera semana de la inauguración, por eso hay tan poquita gente. Además, las páginas de internet están teniendo problemas para vender los boletos.
Estamos a punto de despegar. Me dijeron que 3 personas solamente despegaron ayer, entonces me siento privilegiado por tener un avión solo para mí. De hecho, el avión que venía de Ciudad de México por la mañana, porque este avión despega primero de Ciudad de México, venía completamente solo, sin pasajeros. Entonces solamente me vinieron a recoger. Bueno, espero que pueda aprovechar este viaje y documentar. En esta ocasión estoy volando porque necesito estar para una presentación de un video que vamos a hacer en Cuetzalan, en Pueblo, México, mañana. Entonces estoy emocionado. Todo parecía bien para despegar cuando el capitán nos avisó que teníamos que regresar. Que Santa Lucía está cerrado por condiciones. Vamos a esperar unos minutos en la plataforma. Gracias. Ay, no, nos acaban de decir que el aeropuerto de Santa Lucía está cerrado por las condiciones meteorológicas, entonces vamos a regresar otra vez y esperar. Se están portando súper amables, de verdad. El personal vinieron en persona a explicar la situación. Hay neblina en Santa Lucía, en el aeropuerto, y por eso no podemos despegar de Ciudad Victoria, porque no hay las condiciones para aterrizar. Sí. Como que ya no se cancela el vuelo, ¿verdad? No, estamos esperando nada más que abra Santa Lucía. La neblina. Sí, la neblina. En cuanto nos avisen que ya está bien, entonces ya nos podemos ir. Estaba muy frío esta mañana. Sí, a 2 grados. 2 grados. Sí. ¿Y no es peligroso para aterrizar? Pues las alas estaban congeladas. ¿En serio? Sí, los aviones estaban congelados cuando salimos de allá. Es el motivo que empieza a salir el sol y por el frío empieza a hacer neblina. Pues estamos nada más en cuanto nos avisen que ya está ahí. Ya por fin acaban de avisar al capitán que podemos volar. Vamos completamente solos a Ciudad de México a conocer el aeropuerto de Santa Lucía. Escuchamos cómo los motores se encienden. Nos vemos, Ciudad de México. El objetivo de este viaje es ir a Cuetzalan a presentar un documental que hicimos allá. Ya nos vamos, siempre me pongo muy feliz cuando voy a despegar. Vean qué vista, es algo privilegiado. Ver la Sierra Madre Oriental desde las alturas es gigantesca. Nunca había visto la cordillera de mi estado de esta manera. Aquí habitan osos, jaguar. Es el punto más al norte donde se encuentra el oso americano, el oso negro americano y el jaguar. La reserva de la biosfera del cielo, que es reconocida por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad, se encuentra aquí abajo. Estamos pasando por ella. Buen servicio, la verdad. Me trajeron un jugo y unas barritas para matar el hambre. Cuéntenme por favor en los comentarios en qué parte del avión viajan. A mí generalmente me gusta ir a la ventana para poder ver. Cuéntenme por favor si a ustedes les daría miedo viajar solos, completamente solos en el avión. La verdad yo estoy muy cómodo. Estamos teniendo una vista increíble de un mar de nubes. Mexicana fue hasta su desaparición la 4ª aerolínea en servicio más antigua del mundo. Entró en operación tan solo 16 años después del primer vuelo en la historia de los hermanos Wright. En 1921 viajó a bordo de un biplano de Mexicana, el primer pasajero en pagar su viaje. Era un trabajador de la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila. La aeronave viajó de la Ciudad de México a Tampico, Tamaulipas. La verdad es que los baños están limpios. Vamos a abrir el excusado a ver qué nos encontramos. Todo normal, todo ok. Recordamos que en los aviones no podemos tirar papel ni objetos sólidos porque si no vamos a tapar todo.
paseando en el avión y vean esto. El ala cómo se ve y el fondo de las montañas. ¡Qué hermoso México! Completamente solos. ¿Cuándo voy a volver a repetir esto en mi vida? Voy a conocer el aeropuerto de Santa Lucía. Tiene apenas un año de creación. Vamos a ver si hay transporte público, ojalá que sí. Y de esta manera podemos ir a Cuetzalan a presentar el documental. Oigan, Mexicana de Aviación estuvo casi 90 años en los aires. ¿Qué fue lo que le pasó? Mexicana dejó de existir en el año 2010 porque ¿se acuerdan que en el 2009 hubo una pandemia? No fue la pandemia de COVID, fue la muy famosa H1N1. Entonces a raíz de eso hubo muchas cancelaciones, la gente dejó de volar, dejaron de venir a México porque se creía que el origen, el epicentro de la epidemia era este país. Queda en bancarrota Mexicana y ustedes recuerdan, en el aeropuerto de la Ciudad de México, Benito Juárez, tantos años de plantón, de manifestación, los trabajadores estaban inconformes porque no se les había liquidado correctamente. Mexicana de Aviación está regresando a los cielos, pero esto es un esfuerzo monumental del gobierno mexicano de querer operar una aerolínea. Ojalá que funcione para que esta aerolínea siga conectando a lugares tan lejanos. Hablemos de los asientos. La verdad es que están cómodos y están amplios. Wow, en el fondo estamos viendo al volcán Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, que son los grandes vigilantes de la Ciudad de México. Sin contratiempos llegamos al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, de uso mixto civil y militar, con capacidad internacional en la Base Aérea Militar número 1. Su torre de control mide casi 90 metros de altura. Ya por fin llegamos, salimos de aquel avión, todo muy tranquilo, la atención de 10, muy amables todos. Entras y completamente nuevo. Ya estamos en el aeropuerto Felipe Ángeles, que es la primera vez que veo este aeropuerto. Tiene solamente un añito y se llama Felipe Ángeles en honor a un héroe revolucionario que luchó de la mano con Francisco Villa, con Pancho Villa. Wow, vean los baños, están muy padres. Y este baño, desde que entras, tenemos a Cricri. Millones de niños mexicanos crecimos con su música. Vean, aquí lo podemos ver, su imagen, su fotografía. Y vean el techo, tiene hojitas, como si fueran las hojas del grillo cantor. Y justo aquí lo tenemos, al grillo cantor, el famoso. No sé si sabían, pero Walt Disney intentó comprar los derechos para utilizar estas caricaturas y Francisco Gabilondo Soler dijo que no, son 100% mexicanas. Vean los espejos, vean, tienen forma de cabeza de grillo. Incluso tenemos los personajes en las entradas de los baños. Tenemos al famoso ratón vaquero que sacó sus pistolas, se inclinó el sombrero. Wow, están súper limpios los baños. Ya listos, ahora sí, sigue la otra aventura. Tenemos que tomar transporte público. Después de visitar este baño dedicado a Cricri, quiero que me cuenten cuál es su canción favorita. A mí me encanta el ratón vaquero y el desfile de las vocales y también la patita y el negrito cocurumbe, el negrito sandía. Me gusta el diseño de las grecas que hay aquí en la parte de arriba, es muy bonito. Me gusta que el aeropuerto Felipe Ángeles está completamente iluminado. Vean toda esta entrada de luz. Es súper alto. Este aeropuerto va a ser el tercer aeropuerto más grande de México, después del Benito Juárez en Ciudad de México, el de Cancún, ya cuando llegue a su máxima capacidad. Vi un avión de Emirates en la pista de aterrizaje, es decir, ya están llegando vuelos internacionales. De hecho, el primer vuelo internacional que hizo el Felipe Ángeles fue a Caracas.
Y me gusta que hay estas pantallas, muy interactivo y moderno, donde podemos encontrar la información de la salida de los vuelos. También encontramos los transportes, porque sí, hay transporte desde el Felipe Ángeles, desde el aeropuerto, a diferentes centrales de autobuses. La Ciudad de México es gigantesca, entonces tiene la central del norte, la central del sur, la del oriente, la Tapo, ADO. Entonces aquí podemos encontrar el precio y los transportes, que la verdad son muy accesibles, cuestan 95 pesos. Wow, vean, ya hay vuelos a República Dominicana, vuelos internacionales. Monterrey, Aguascalientes, La Habana, Cuba, Cancún, Villahermosa, Tabasco, Acapulco, La Paz, Torreón, Mazatlán, un montón de lugares. Todo esto lo edificaron sobre una base militar, la base aérea militar más importante de México. La verdad no sé si estratégicamente sea lo mejor, pero se está aprovechando los recursos, se está aprovechando el terreno y es una zona muy alta. En este momento, de acuerdo al reloj, estamos a más de 2000 metros sobre el nivel del mar. Imaginen tener que aterrizar a esta altura. Pero bueno, la Ciudad de México se encuentra a esa altitud. Durante la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles se encontraron muchos restos paleontológicos de la megafauna del Pleistoceno. ¿Cuál es el periodo del Pleistoceno? Es la época en donde existían los grandes mamíferos, los tigres dientes de sable, los mamuts. Y durante la edificación se hallaron más de 200 esqueletos de mamuts. De hecho, se encontraron tantos que el INAH y el aeropuerto y la Fuerza Aérea Mexicana, el ejército, decidieron abrir un museo para preservar estos fósiles de mamuts. Está completamente solo, no hay nadie, es temprano, son las 9 de la mañana, está muy cómodo. A veces el aeropuerto Benito Juárez ya parece una central de autobuses porque hay mucha gente siempre. Aquí nadie, completamente relajados. Este es uno de los grandes proyectos de infraestructura que el gobierno federal está haciendo, junto con el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas, Tabasco. Está súper moderno el aeropuerto, me está gustando mucho. No me lo esperaba así, yo me lo imaginaba con menos actividad y ya hay muchos establecimientos abiertos. Podemos ver eso. Encontramos en el módulo de información turística del AIFA y encontramos este ángel, y es un ángel verde. Yo pensé que era militar cuando vi su uniforme, pero luego cuando vi su carisma y cómo se expresaba y la actitud de servicio que tiene hacia la gente, dije, es un ángel verde. Y definitivamente, ella es parte de los Ángeles Verdes, Norma Mancera, y tiene 33 años de servicio. Desde 1960 esta organización se encarga de cuidar a los turistas a nivel nacional. A nivel nacional es 078, una llamada. Tenemos servicio de mecánica, auxilio vial y todo es gratuito. Eso es lo más importante. Todo es gratuito y nuestro centro de inteligencia, hablamos al 078 y es muchísimo más rápido, ¿eh? Wow, y eso es de la Secretaría de Turismo. Es correcto, somos los Ángeles Verdes. Ah, por eso su uniforme. Sí. Ah, ¿yo puedo? Ángeles Verdes, Secretaría de Turismo Federal, y estamos liderados por el ingeniero Alejandro Zúñiga Bernal, que mis respetos, ha hecho crecer mucho Ángeles Verdes. Si no tengo la información, a ver, espérenme tantito y la buscamos, pero de aquí se van así como tú, sonriendo. Muchas gracias. Oiga, ¿y qué tal el nuevo aeropuerto? Ahí va, poco a poquito. Ahorita ya Mexicana entró al quite y vamos a ir por más, poco a poquito vamos avanzando. Aunque ahorita me regañó una señora, creo que no hay baños para los perritos, ¿no? Pero me tengo que quedar callada, o sea, no puedo explicar bien porque pues nosotros como Secretaría de Turismo Federal no somos el aeropuerto. Estamos aquí para atenderlos, pero todos en conjunto creo que como engrane vamos a hacer que esto sea mucho mejor. A pesar de que tengo apenas un año, he visto ya el crecimiento.
O sea, empezamos, no sé, con 6, 7 vuelos y ahorita, ahorita que estoy haciendo mi reporte, tenemos 30, hay veces en que tenemos 25, pero también ya se están metiendo los vuelos internacionales, ¿no? Hablemos de Cuba, República Dominicana, Santo Domingo, Houston. Invita a la gente a todos los turistas que se atrevan a viajar, porque mucha gente tiene miedo de viajar exactamente, al Felipe Ángeles. Es el Felipe Ángeles ahorita está, me atrevo a decir que está mucho mejor ahorita que el de la Ciudad de México. Me tocó un turista internacional, voló de Panamá para acá y de aquí tenía que irse al aeropuerto de la Ciudad de México porque iba a otro país. Hay una camioneta para ese tipo de situaciones. De aquí inmediatamente los trasladan sin pararse ni nada, es muy seguro y se van al aeropuerto de la Ciudad de México. Pues los invitamos a que conozcan el nuevo aeropuerto, de verdad está muy bonito, les va a agradar y sobre todo la hospitalidad que tenemos nosotros. Es lo que veo, un amor de persona. Gracias. Muchas gracias. Para mí servir al turismo es mi vida, es mi pasión. Sí. Ay, qué linda. Pues bienvenidos. Muchas gracias. Ya encontré mi tienda favorita del AIFA, es una librería que es del Fondo de la Cultura Económica. Ahí podemos encontrar muchos libros de cultura, de historia de México, que son apoyados por este fondo. Compré este que se llama La Batalla por Tenochtitlán. Espero aprender mucho sobre esta gran urbe que ahora es Ciudad de México y antes se llamaba Tenochtitlán. Oigan, acabo de encontrar mi segunda tienda favorita en el AIFA. Aquí encontramos unos deliciosos pastes. En el norte no son comunes los pastes, son más tradicionales de Hidalgo. Pero ¿saben? Estos pastes no son mexicanos. Los pastes originalmente vienen de Inglaterra y llegaron a Hidalgo gracias a la minería. Porque en los pueblos mineros de Hidalgo llegó mucha migración inglesa y por eso existe esto. Con esto voy a llegar a Cuetzalan sano y salvo. Este es sabor hawaiana. El regreso de Mexicana se inauguró con una ruta al nuevo aeropuerto de Tulum. La compañía aspira a regresar a su época de oro, como cuando fue elegida por Juan Pablo II como la aerolínea oficial para su traslado de México a Estados Unidos. En el aeropuerto hay una exhibición dedicada al general Felipe Ángeles y su historia. En el aeropuerto podemos encontrar una exhibición dedicada al general Felipe Ángeles. Está muy interesante, podemos ver el desarrollo de su vida y también el impacto que tuvo la Revolución Mexicana, donde él dejó huella. Felipe Ángeles nació en Hidalgo, en medio de un México agitado por las invasiones extranjeras y la transformación política y social. De joven ingresó becado al Colegio Militar del Castillo de Chapultepec, donde demostró su vocación para el estudio de artillería y balística. Por su talento fue enviado a Estados Unidos y a Francia, en donde fue condecorado con la Legión de Honor. Ante la inminencia del movimiento revolucionario encabezado por Francisco I. Madero, Ángeles solicitó regresar al país. Fue en ese momento en que colabora con Madero. Ambos liberales establecieron un vínculo de confianza y lealtad que conservarían hasta su muerte. El general Felipe Ángeles trazó una estrategia conciliadora que buscaba instaurar la paz en el sur del país con los zapatistas. Tras el golpe de estado por Victoriano Huerta, Felipe Ángeles es encarcelado. Desde su exilio en Estados Unidos continuó acompañando la causa revolucionaria de Carranza y Villa. A su regreso a México, el general Felipe Ángeles muere fusilado. Por ello el aeropuerto lleva su nombre, honrando el espíritu y vocación de un mexicano que nunca dudó en servir a su país. Estoy saliendo del aeropuerto para poder apreciar su fachada. Creo que no va a haber necesidad de ir hasta Ciudad de México, porque aquí hay una central de autobuses que te lleva
a distintos lugares como Hidalgo y Puebla. Nosotros nos dirigimos a Cuetzalan, que se encuentra en Puebla, así que vamos a tomar ese autobús directo. Es una maravilla. Y vean, la plaza principal está grandísima. Aquí tenemos la fachada, está un poco desierta, pero es mejor así, se disfruta más. La verdad sí estoy gratamente sorprendido que este aeropuerto se haya logrado terminar en un sexenio. Desde hace muchos años se estaba buscando un aeropuerto. Lamentablemente el otro aeropuerto lo cancelaron. Yo era más partidario de aquel porque era mucho más grande y era un aeropuerto que iba a estar a la altura de México. Dicen que Felipe Ángeles solamente va a solucionar el problema durante algunos años, pero el otro era una belleza. Yo me acuerdo en el 2003 escuchando la noticia del proyecto y me dieron ganas hasta de llorar de orgullo. Pero bueno, este aeropuerto también está bien y espero que cumpla por muchos años la demanda de México, porque nuestro país necesita un aeropuerto de altura, ya que está en el top 10 de los países más visitados del mundo. Ahora vamos a la central de autobuses. Yo voy siguiendo a todos los que tengan maleta para no perderme. No, pero también hay mucha señalética que está súper bien. Creo que ya llegamos. Wow, hay un montón de opciones. Casi todas las empresas de autobuses de México están aquí. Está genial la central de autobuses de Laifa. Es muy espaciosa, limpia y directo a Puebla sin pasar por Ciudad de México. 2 horas y media, 3 voy a hacer. Aquí también puedes encontrar el transporte al Aeropuerto Internacional Benito Juárez por si tienes otra conexión en Ciudad de México. Aquí tenemos el servicio de aeropuerto AIFA Benito Juárez. Ahorita tenemos el servicio totalmente gratuito hasta el 1 de marzo. Tenemos horarios de 9 de la mañana a 9 de la noche. ¿Y cada cuánto salen? Cada 2 horas. Cada 2 horas. Sí, cada 2 horas. Entonces alguien si tiene conexión puede tomar esto. Exactamente, no solamente necesita tener vuelo aquí, es abierto para todo el público. ¿Y cuánto tiempo hacen? 1 hora, hora y 10. Oiga, ¿qué siente usted trabajar aquí en el aeropuerto? Se siente muy, muy padre para los que nos gusta todo lo de los aviones. Después de una larga travesía que ustedes vieron, de todo un día llegamos a Cuetzalan. Volamos desde Tamaulipas a Ciudad de México, llegamos al nuevo aeropuerto y de ahí directamente tomamos un autobús a Puebla y luego de Puebla tomamos otro autobús local hacia Cuetzalan, en la Sierra Norte, donde tenemos este espectáculo. Días lluviosos, entre la neblina reposa este pueblo. Y en Cuetzalan nos reunimos con el mejor guía cultural. Julio Diego, ¿cómo te sientes hoy? Hola, muy bien, gracias. Los invitamos hoy en la tarde, noche, para que presencien el video documental que vamos a presentar en Alas de Colibrí a las 7 de la noche. Un recorrido de la mano de este personaje local que todo el mundo conoce aquí en Cuetzalan. Y mañana se presentan a miles de personas en YouTube, pero hoy a su gente, ¿verdad? Así es, que eso está padrísimo. Agradezco mucho ese detalle, Jorge. Muchas gracias. La cafebrería Alas de Colibrí es un concepto que contempla el gusto por la lectura y el buen café. También es un recinto en el que se promueve la cultura de Cuetzalan. Así que fue el sitio ideal para presentar nuestro documental sobre Cuetzalan y su centro histórico. El propósito de la reunión de hoy, conocer el documental a través de la voz de sus protagonistas para promocionar el turismo aquí a Cuetzalan. Producido por Jorge de León, apasionado por la cultura, por los viajes de aventura y por la naturaleza. Hace los documentales por la convicción de generar visitas responsables a los lugares. Gracias a todos los que participaron, a los que lo hicieron posible. Ustedes son los primeros en ver este proyecto que lleva meses de trabajo y mucha logística detrás. Felicidades por ese patrimonio que tiene. Es parte del Topona Catalanes.
los que somos de Cuetzalan, el verlo proyectado se nos enchina la piel, se nos inflama el corazón, nos sentimos bien orgullosos. Buenos días, ya en la central de autobuses del norte de la Ciudad de México. Decidí tomar esta opción, de aquí salen autobuses a AIFA. Voy a ir con ETN. La verdad es que estoy un poco nervioso porque me voy al aeropuerto sin boleto de avión, o sea, me cancelaron el vuelo. Un día antes me dijeron que el vuelo estaba cancelado. Tuve que llamar por teléfono y me dijeron que me iban a enviar el boleto con el número de reservación, cosa que no me han enviado. Entonces ojalá que sí tenga un vuelo. Se entiende que son los primeros vuelos que Mexicana está teniendo, así que creo que tiene justificación. Ha sido un poco estresante. El boleto de autobús me costó 80 pesos, está bien, pero el Uber me salía en 900 pesos, entonces mejor decidí tomar esta opción. Es una hora de aquí de la central del norte a la AIFA. Llegamos, son las 7 de la mañana, el vuelo supuestamente es a las 9, así que vamos directamente al área de check-in de Mexicana. Ojalá que sí tenga mi vuelo. Yo pensé que iba a ser más lento y en menos de una hora llegamos. Estoy nervioso, lo lograremos. Este viaje con Mexicana ha sido una odisea, pero deseo de todo corazón que le vaya bien, porque está uniendo a muchos lugares de México. Vamos a ver qué nos dicen. Estoy sin boleto porque me lo cancelaron en el último momento. Me dijeron que me lo iban a mandar. En los mostradores de Mexicana el personal inmediatamente se mostró con la mejor disposición de ayudar y me dieron el pasaje impreso. Estamos otra vez de regreso, otra vez a volar con Mexicana. No se pierden, ¿verdad? No, lleva el control de su equipaje, pasan a bandas y la suben al avión. Lo tenemos. Jorge de León sí les aparecía en el sistema, entonces me voy a Tamaulipas. Lo que me estaba gustando de esta aerolínea es que son súper amables. Sí les aparecía en el sistema y ahora sí estoy feliz porque me puedo regresar a mi casa. Qué rico, me encanta que hay muchas opciones ya para comer. Y vean lo que tenemos acá. El gran calendario azteca de la cultura mexica. El original se encontró abajo del Zócalo, en la Ciudad de México. Y ahora se encuentra en exhibición en el INA, en el Museo de Antropología e Historia, que es de los mejores del mundo. ¡Ah! Es gigante. Obviamente esa es una réplica. Vean, esta es la sala VIP del aeropuerto, la sala VIP. Vamos a entrar, algunas tarjetas de crédito te permiten hacerlo y vamos a ver qué tal la comida. Aquí puedes comer técnicamente gratis, algunas tarjetas te dan ese beneficio, así que chequen su banco. Vamos a probarlos a ver qué tal. Es huevo con salchicha y chilaquiles. A ver. Está rico. Lo mejor es que no tuve que pagar nada. Nos vamos. También me llama la atención que encontramos un área para niños. Vean esos juegos. Vean otro baño con esta temática. Y este es dedicado a Chavo del Ocho, a Chespirito. Vean lo que dice, se me chispoteó. Y aquí está inclusive el barril del Chavo del Ocho.
Pasaban los minutos y el vuelo indicaba estar demorado. Mi cara de que hay un retraso de más de 1 hora. No sé si no tengan suficientes vuelos, pero hay un retraso de 1 hora. Ay. Buen viaje. Adelante. Ya nos vamos, ya llegó el avión. Finalmente, ¿eh? Tuvimos que esperar 1 hora, pero ya llegó. Ahora sigue el reto de subir por la escalera. Buenos días. ¿Qué tal viajar en Mexicana? Excelente. ¿Sí? ¿A dónde vamos hoy? Ahorita lo comprobará. Ciudad Victoria, caballero. Eso es todo. ¿Qué tal? ¿Vamos llenos o no? Una tercera parte, pero bien. El tiempo de vuelo a Ciudad Victoria será de 40 minutos. Two are the wing and two are the front. All of them indicated by... ¿Está cómodo? Sí, sí. Perfecto. En este caso le damos el tarjetón de seguridad localizado en la bolsa del respaldo para que usted y cualquier cosa que pedirle pueda ayudar. ¿No ha tenido usted accidente? Nunca, afortunadamente, así que lleva con una persona con suerte. Que amable la atención de la señorita azafata. Y es que nos dice que me senté en la ventana que tiene la salida de emergencia. Entonces si hay un accidente o pasa algo, pues me puedo escapar rápido. Al menos este avión ya lleva algo de gente. Dice la señorita que va 1/3 lleno. Vamos poco a poco. En el aeropuerto podemos ver una torre de control. La torre de control del AIFA tiene más de 89 metros de altura, la cual brinda una visibilidad de más de 2 kilómetros. La pista también se ve que todo es nuevo, está brillante, reluciente. Por fin vamos a despegar. Sí recomiendo Mexicana. Los errores que puedan tener en este momento son comprensibles porque van empezando, se van ajustando y hay que darle una oportunidad y viajar. Fue una aventura, lo disfruté, pero siempre me vi acompañado por la atención de las azafatas, muy buenas. Inclusive en el primer vuelo el capitán se acercó a hablar de la demora que hubo por la neblina. Mexicana ya está de regreso, ya está en los cielos de México. Estamos despegando. ¿A usted les da miedo volar? A mí no tanto, pero siempre me emociona esto, el momento en que las llantas despegan del suelo. Nos estamos elevando. Este, al ser un avión más pequeño, se siente mucho más las vibraciones. A lo lejos pudimos ver el Pico de Orizaba, el punto más alto de México, con más de 5.600 metros sobre el nivel del mar, y lo que creo que es la Malinche. Caballero, ¿le ofrezco algo de tomar? Tengo jugo de naranja y agua natural. Ah, bueno. Es la primera vez que... ¿Qué vuelo con Mexicana? Muy bien, caballero. ¿Qué tal le pareció a usted? Muy bien, también, sí. También. Nos lleva un poquito como la operación de Mexicana. Apenas la semana, yo creo. La semana. Entonces también como que adaptándome a esto que es un poquito diferente. Se están recuperando. O sea, en comparación a los primeros días, ahorita ya tengo 20. O sea, sí ha habido un crecimiento considerable de un día para otro. O sea, literal. Se está corriendo la voz. Sí, más bien se está corriendo la voz. ¿Cuántos años tienes? Edad de 28, ahora tengo 2 años y medio. 2 años y medio. Así es. Caballero, me apuro para terminar, ya que estamos con turbulencia, ¿vale? Eso, gracias. Qué linda es. Michelle se llama la sobrecarga. Vean la turbulencia. La turbulencia usualmente pasa cuando pasamos entre nubes. Y ahora estamos entre las nubes. Finalmente estamos llegando. Muchas gracias a todos por acompañarme en este video. Fue diferente. No anduvimos en montañas ni haciendo senderismo. Ahora conocimos una forma de viajar. Y eso es interesante también. Les agradezco a todos por su apoyo. Gracias a ustedes tengo este trabajo tan bonito que es recorrer los puntos más desconocidos de nuestro México, documentar a nuestros pueblos originarios y mostrar su mejor cara con dignidad. Bienvenidos al Aeropuerto Internacional de Ciudad Victoria. Ciudad Victoria International Airport. Los esperamos aquí en Mexicana. Ojalá me toque coincidir con cada uno de ustedes.
mis capitanes también los esperan. Les deseamos un excelente día. Saluden, capitanes. Hasta luego, bienvenidos. Hasta luego. Gracias, Micho. Llegamos a Tamaulipas y gracias a Mexicana por conectar mi estado con Ciudad de México. Ya estamos finalmente afuera del aeropuerto de Ciudad Victoria. Vean lo tranquilo y pequeñito que es, pero ya está listo para recibirlos porque Tamaulipas tiene muchas cosas. La reserva de la biosfera del cielo, los cenotes de Aldama en Tamaulipas. También Ciudad Victoria, aunque no lo crean, tiene muchas montañas. Tenemos a la Sierra Madre Oriental que nos protege y ríos preciosos. Ojalá que sigan apoyando estos videos. Nosotros, además de mostrar la belleza de México, vamos a mostrar la otra cara de Tamaulipas. Aquel rostro del que no se habla en las noticias. Entonces, vengan, por favor. Los estamos esperando en Tamaulipas.